Hola, hola. 5 minutitos chiquillos, como un recreíto y comenzamos. ¿Ya? Paciencia, paciencia. Hoy día vamos a ir viendo un nuevo tipo de texto también. Ya, chiquillos. Pasaron los 5 minutos ahí de recreo, de Yapa. Ustedes tuvieron matemática en la clase antes porque estaba viendo ahí la plataforma. Los saludo, espero que estén bien en esta noche de junio, que ha estado como bien, no sé si calurosa, pero evidentemente hoy día no está tan helado. Ya, y eso igual está interesante. Bueno, los saludos, espero que estén bien. Buenas noches, don Juan Carlos, buenas noches, Daniela, María Jimena, María Jiménez también, Marina, Daniela. Bien, yo estoy bien en general, un poco cansado ya a esta altura. Estamos como en el cierre del semestre acá del liceo donde trabajo yo. Y igual ha estado arduo, ha estado que cerrar, ha habido que cerrar los procesos, revisar hartas cosas. Así que ha estado un poquito cansador. Pero ya estamos como cerca también de cerrar, así que ya estamos como cerca de ver la luz del túnel. Y además que estoy Qué acá con la gente. bueno, profe.
Gracias, Daniela. Espero que usted también esté bien. Y bueno, siempre contento de estar acá en el segundo ciclo, que varios de ustedes los conocí el día sábado. Así que fue una instancia bien provechosa. Eh, no sé si la gente que vino el sábado está acá en el chat, o acá en este caso por internet. Pero fue una instancia de harto provecho. Analizamos un textito, ¿cierto? Dos textos en realidad para comparar, ¿cierto? Que era sobre el tema de la alimentación saludable, era el tema. Y estuvo bueno, conocí a harta gente y eso fue bien interesante también, ¿ya? Chiquillos, hoy día no es que vamos a ver, o bueno, en realidad sí, pero vamos a hacer una pasada bien somera, porque en realidad ese tipo de texto ustedes el año pasado lo debieron haber visto, pero igual es bueno recordarlo, ¿ya? Así que atención, primero que todo vamos a ir recordando siempre lo que vemos en la clase anterior. Y después de a poquito vamos a ir aterrizando en el ejercicio de hoy día. ¿Bien? Chiquillos, insisto y soy majadero en esto. ¿Nosotros estamos leyendo textos literarios o textos no literarios? Pregunto, siempre voy a partir de la misma manera. ¿Textos literarios o no literarios? ¿Y por qué? Si ustedes me indican finalmente qué cosa. Recordar la intención de los, o sea, la característica de cada uno. Por ejemplo, insisto, los literarios son textos de carácter ficcional, es decir, son de la invención de un autor. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Bueno, los no literarios también, pero cuando hablo de invención de un autor, es finalmente algo que no es real, es algo ficticio, que cuando yo me lo leo me lo tengo que creer por un minuto para entretenerme, ¿cierto? O para causarme finalmente distintas emociones al respecto. En cambio, los textos no literarios son textos en este caso que son de carácter verdadero, de carácter real, ¿ya? Ante esa explicación, en el chat pregunto, ¿estamos leyendo textos literarios o textos no literarios? ¿Qué me podrían responder? ¿Y por Los qué? no Finalmente. literarios. Bien, don Luis, estamos leyendo finalmente textos no literarios. ¿Por qué? Porque estamos leyendo finalmente textos basados en la realidad. Todos los textos que hemos leído, chicos, han sido cosas que han pasado, que ocurren en el mundo real, en Chile. En realidad hemos leído hartos textos que han ocurrido más en Chile que en otra parte del mundo, ¿ya? Y eso es interesante también porque finalmente nosotros vivimos en este país. Bueno, podemos ver cosas que pasan en otras partes del mundo, sí, sin dudas, pero como que la realidad nacional es la que nos azota finalmente a nosotros. Azota, digo, así como si fuese algo terrible, pero bueno, algunas cosas sí, por no decir otra cosa también, ¿ya? Entonces, nosotros estamos en los textos no literarios, ¿cierto? Y nosotros estamos viendo un tipo de texto en específico, que bueno, la clase presencial fue la última vez que lo vimos, porque vamos ahora a retomar otro tipo de texto. ¿Cuál es el tipo de texto que estábamos leyendo en las clases anteriores? Argumento, argumentar. ¿Cómo se llama ese tipo de texto? Ahí les estoy dando una pistita. Revisen en sus cuadernos, sus libretitas o en su memoria, ¿por qué no? Argumentativo. Bien, Mari, estamos leyendo textos de carácter argumentativo, ¿cierto? Y cuando yo hablo de textos de carácter argumentativo, ¿qué buscan esos tipos de textos? ¿Qué intentan hacer finalmente? ¿O qué intención tienen? ¿Buscan dar una información que yo no discuta nada? ¿O todo lo contrario? ¿Buscan la discusión entre nosotros? Que demos una opinión personal. Bien, finalmente son distintos tipos de textos que nos entregan opiniones personales de distintos autores finalmente. Y esos autores pueden ser tanto ustedes, puedo ser yo, puede ser un especialista, puede ser un lector de un diario, o puede ser cualquier persona que anda rondando por el internet, ¿cierto? A mí me pasa algo con eso del internet. Hoy día, de hecho, me ocurrió, me puse a leer Facebook. En realidad yo no soy mucho de leer Facebook, soy de plataformas más actuales. Ya, dejémoslo en Instagram, hasta ahí llego, TikTok no tanto. Pero de repente me impacta, a raíz de distintas cosas, leer la sartalada de cosas que coloca la gente. ¡Uy, es terrible! Es como cuando yo les preguntaba, ¿ustedes conocen a una persona que creen que se la sabe toda y que finalmente no sabe nada? Y yo creo que todos conocemos a una persona así, ¿cierto? Pero en el internet es como que está lleno, ¿cierto? A mí hasta me deprime, te juro. Y cuando me pasa eso, pucha, mejor me pongo a pensar en otra cosa, mejor me centro en mi realidad, tal vez donde estoy trabajando,
o tal vez me intento hacer deporte porque la gente de repente como que es muy nociva al opinar. Creen que el ataque es gratuito, que finalmente, no sé, todos creen tener la razón. Y creo yo que finalmente nadie es dueño de la verdad, sino que existen muchas verdades al respecto, ¿cierto? Pero bueno, eso es como la crítica a modo general, tómenlo como una reflexión filosófica personal. Pero lo cierto es que los textos argumentativos son textos de opinión, ¿cierto? Y cuando yo leo un texto de opinión, el autor a mí me busca de cierta forma convencer de la postura que está opinando. O bien tal vez yo ya estoy de acuerdo con lo que está escribiendo el autor y es más que nada para, en el fondo, confirmar lo que yo estoy opinando, ¿cierto? Y en los textos argumentativos, recordar, teníamos tres temas importantes. El tema polémico, ¿cierto? La tesis, ¿cierto? Y los argumentos, ¿ya? ¿Por qué un tema polémico? Porque es un tema finalmente que merece múltiples opiniones de personas, ¿cierto? No es que yo diga, esta mesa tiene cuatro patas, yo la puedo ver, tiene cuatro patas. Yo no tengo, nadie me va a discutir a mí que tiene tres, porque yo estoy viendo eso, ¿cierto? Pero sí podemos discutir otro tipo de cosas más importantes, como la política en Chile, sobre la delincuencia, sobre el aborto, qué sé yo, ¿cierto? Y de ese tema, las personas o autores tienen opiniones. ¿Basta solamente con la opinión? No, lo que yo les decía el otro día, que existen tipos de argumentos que finalmente fortalecen la opinión que yo estoy diciendo. Algún dato en específico, un experto, distintos hechos, ¿cierto? Cuando finalmente yo comparo otra situación con la que está ocurriendo en mi país, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hoy día, chiquillos, porque ustedes son del segundo nivel, ¿ya? En el segundo nivel se ve el texto argumentativo, pero también es necesario retomar un poquito lo que se ve en el primer nivel, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy día es el siguiente. Yo no sé si acá tengo gente del año pasado acá, pero en una de esas sí. Pero el objetivo es el siguiente. Identificar características, características, características del texto expositivo para resolver distintas preguntas, ¿ya? Entonces, esta va a ser la clase que vamos a tener sobre este tipo de texto, ¿ya? Porque esto lo hemos visto antes y tal vez no entre tanto finalmente, pero ustedes saben que Juan Segura vivió 100 años, así que mejor igual verlo. Y mientras pulamos las técnicas de lectura, igual nos va a servir harto. Mira, yo en los textos no literarios tengo como dos vertientes, ¿ya? El texto argumentativo son textos finalmente de opinión, de autores, argumentos, etcétera. Y yo tengo la otra vertiente que es el texto expositivo, ¿ya? Y pregunto a la gente en el chat, en el micrófono, ¿qué se les viene a usted a la mente cuando yo hablo de expositivo? Expositivo, exponer. Enseñan. ¿Quién dijo eso? Ese crack que dijo. Yo, Mari. Mari, correcto. Usted estuvo, parece, el año pasado. Sí. Si no, usted estuvo el año pasado, Mari. Bien. Eso es muy bueno, ¿ya? Los textos expositivos, chiquillos, son la otra vertiente. Lo voy a colocar finalmente acá en el en el chat. Texto expositivo son todos los tipos de textos no literarios que sirven para informar o enseñar sobre un tema determinado. Esa es la definición del texto expositivo. Cuando usted está leyendo un texto expositivo, cualquiera de los chiquillos que están acá en el chat, en el micrófono o tras sus fotos finalmente, usted tiene que quedar con la sensación de que aprendió algo o supo algo nuevo. Por ejemplo, pucha, hoy día no vi las noticias, pero supongamos que hubo una marcha en Santiago de los estudiantes secundarios, eso sí ocurrió. Y finalmente hubo una represión de carabineros. Si usted no leyó esa noticia o no la vio, usted nunca supo que hubo una marcha en Santiago, por ejemplo. En cambio, si usted se metió al diario justo o pasó por afuera del kiosco
y usted vio finalmente esta noticia y usted compró el diario tal vez o lo buscó en internet y lo leyó, usted finalmente se informó y ahora usted sabe que pasó eso finalmente. Pero si yo voy más a lo profundo, supongamos que ustedes, bueno, ustedes sí, pues tienen biología, ciencias, tienen matemáticas, tienen filosofía, historia. En historia que están viendo, por ejemplo, en la clase de historia como materia en sí misma, ¿se acuerdan más o menos o no? ¿O no se acuerdan? O en ciencia, por ejemplo. En historia, la biodiversidad de las personas, o sea, en general. O Ya sea, que las como, personas son distintas entre sí. claro. Y en ciencia estamos sacando los valores de masa, densidad, litros y todo eso. Ya, unidades de medida, algo así, física, Sí, un en poco. eso estamos. Perfecto. Entonces, Roxana, si usted no estuviera, por ejemplo, en la clase de ciencias en esta oportunidad, ustedes que van a dar finalmente esta potencial prueba, usted no sabría, por ejemplo, de unidades de medida ni del peso, ni del kilogramo, ni de la longitud. No lo sabría. En cambio, si usted asiste a la clase de física, porque los textos pueden ser orales también, usted aprendió algo nuevo. Es como cuando usted está en la casa y le preguntan, oye, ¿qué aprendiste en tal ramo? Mira, yo aprendí esto y esto, y se hace de tal forma, ¿cierto? Si usted logra eso, ese texto expositivo funcionó, ¿cierto? ¿Todos los textos expositivos funcionan? Pucha, lamentablemente no. Va a depender mucho del que reciba finalmente el texto expositivo. Mira, yo soy el profesor de lenguaje, ¿cierto? Pero cuando yo estudiaba, hace igual hartos años atrás, por ahí por el 2009, yo salí en cuarto medio, yo para las matemáticas era negado de una forma, nunca pude aprender matemáticas, no me gustaba, no me gustaban los profesores que me hicieron matemáticas finalmente, pero eso depende de mí. Yo, profesor Rafael, no era bueno para eso, no me gustaba. Pero puede ser que la misma Roxana sí sea buena para las matemáticas y ahí ese texto positivo finalmente funcionó mucho mejor. Puede ser que a alguno de ustedes les guste más la historia, la ciencia o la filosofía y uno siempre está leyendo textos que finalmente te enseñan. De hecho, no hay texto expositivo oral más ejemplificador que una clase, ¿cierto? Que debería enseñarte cosas nuevas, ¿sí? Para eso es el texto expositivo. ¿Bien? Chiquillos, si yo me enfoco en las partes del texto expositivo, bien a grosso modo, es el tema y finalmente las ideas principales, ¿ya? No es tanto como tema polémico, porque el texto argumentativo es el tema polémico. Si yo digo tema polémico, muchas opiniones van a surgir a raíz de ese tema. Pero no es lo mismo finalmente leer de, por ejemplo, supongamos, sobre la política en Chile hoy en día que leer sobre, sobre el ciclo del agua, ¿cierto? El ciclo del agua siempre va a ser el mismo, ¿ya? Que finalmente tiene todas estas propiedades del agua, propiedades químicas, que tiene distintas propiedades, que se puede solidificar, que puede estar gaseosa, líquida. Yo no te puedo decir, no, por estar solamente el estado el sólido y gaseoso del agua. No, pues yo no puedo discutir eso. Esa cosa es así, eso es un hecho, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo leo un texto positivo, yo estoy finalmente frente a textos que tienen más hechos, cosas que yo no puedo discutir. En cambio, los textos argumentativos son cosas completamente discutibles. Sin embargo, eso no quita de repente que en un texto expositivo hay algún pedacito de opinión. Y al revés, en los textos argumentativos puede haber un poquito de información. Por ejemplo, si yo leo un texto del aborto y en el primer párrafo me dicen qué es el aborto, ese párrafo no está dando una opinión, está dando una información necesaria para poder yo opinar. Pero, por ejemplo, si yo hablo, ponte tú, de la contaminación del aire, qué es lo que produce, cómo se podría solucionar, y después yo en un párrafo digo que esta contaminación es producto del ser humano y hay que generar conciencia, ahí hay un pedacito de opinión entre la información de un texto positivo. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ejercitar en un texto muy cortito, chiquitito,
y después vamos a ejercitar en un texto más largo como lo hemos estado haciendo finalmente. Mira, vamos a proyectar acá en esta parte. Vamos a proyectar. Ya, mira, es el texto largo, pero vamos a hacer uno más cortito. Mira, me voy a acercar de lo más bien. Ese es un texto, pero de lo más chico que hay, ¿cierto? Hay una pregunta de alternativas también. Siempre hay que mirar hacia allá porque finalmente vamos a practicar con eso. Vamos a leer el texto que está acá. ¿Bien? Acá dice el texto es basura en las plazas. Es un texto cortito, tiene dos párrafos, ¿cierto? Y después yo me encuentro con una pregunta de alternativas que vamos a estar practicando constantemente en la asignatura. Me voy a acercar más porque es un texto corto, después vamos a ir a la pregunta de alternativa. Y dice, basura en las plazas. La acumulación de basura en las plazas del barrio se ha convertido en un problema para los vecinos. Los desechos generan malos olores y contaminación. Además, muchas familias han dejado de utilizar estos espacios por la falta de limpieza. Para solucionar esta situación, la comunidad organizó jornadas de limpieza todos los fines de semana y también se instalaron más basureros en distintos sectores de la plaza. Finalmente, se realizaron campañas de reciclaje y cuidado del medio ambiente para educar a los vecinos. Mira, si yo digo que esto de la basura en las plazas se ha vuelto un problema para los vecinos, eso no es tanto una opinión, porque si hay mucha basura en las plazas, es evidente que eso genera un problema, ¿cierto? Entonces acá te está dando soluciones al problema de la basura en las plazas. Si yo voy a la pregunta de alternativa que se encuentra acá abajo, pregunto yo qué responderían. Uno dice, bueno, que es la pregunta. ¿Cuál de las siguientes medidas sería la más efectiva para mantener la plaza limpia a largo plazo según las ideas del texto? ¿Qué creen ustedes que sería la respuesta correcta? Les doy un tiempo, pueden colocarla en el chat en el micrófono. Le voy a dar un tiempito para que lean, no hay problema. Don Jorge dice la C. Yo los multaría a Hola, todos. profesor. Usted los Hola, buenas multaría a tardes. todos. La C. La Mari, ¿tú me C. dijiste algo? ¿La C o la D? La C o la D. Hay que decidir, hay que casarse con una. La C, profesor. La C. Echemos una miradita, po. Jefe, Dice, profe, hola, buenas tardes, yo no alcanzo a ver, recién me conecté. ya maestro, póngale nomás. Estamos ahí leyendo un textito chiquitito y después vamos a leer un textito más largo y yo se lo mando por el chat si no hay ningún problema. Y dice, A, cerraron la plaza para evitar que las personas ensucien. ¿Cómo vaya a cerrar una plaza? Porque las plazas son lugares de circulación público. No tienes que cerrar una plaza nunca. La A no es. B, realizar únicamente una jornada de limpieza al año. ¿Se acuerdan que yo les dije que un absoluto generalmente nunca es la respuesta correcta? La B tampoco. Y La estamos entre C, la C o la D, como dijo la Zule por ahí. Y dice, C, combinar la instalación de basureros con campaña de educación ambiental o D, multar a todos los vecinos nomás. Cara de palo. las dos, la C y la D. Bueno, la D, igual sería bueno multar a la gente que sea cochina, ¿no? Hay gente cochina, yo vivo al lado de una plaza, la gente es sucia, sobre todo con artículos alcohólicos, hay que decirlo. ¿Ya? Acá la correcta es la C. Combinar la instalación de basureros con campañas de educación ambiental. Y ustedes me pueden decir, pero profe, ¿dónde está eso? Y acá dice el marcador. Para solucionar esta situación, la comunidad organizó jornadas de limpieza todos los fines de semana, ¿cierto? Y también más basureros, ¿cierto? Y finalmente, campañas de reciclaje y cuidado del medio ambiente para educar a los vecinos. Y como este curso Exacto. es seco, lograron responder la pregunta. ¿Bien? ¿Se dan cuenta que acá no hay nada polémico, no hay nada que Eh, discutir? Es no, basura en las plazas. Y a todos nos molesta la basura en las plazas. Entonces acá da soluciones para eso, ¿cierto? Pero si yo voy acá arriba, me encuentro con lo siguiente. Acá hay un texto que es más largo, ¿ya? Y acá habla de la contaminación acústica, ¿ya? Pregunto acá. Bueno, acá vamos a leer un texto de 5 párrafos. Yo les voy a mandar unos párrafos al chat, ¿ya? Los de abajo, y también las preguntas, porque vamos a leer preguntas. Pregunto, contaminación acústica. ¿Qué sería acústico? ¿A qué se referirá? los ruidos de altos Es decibeles, más profe. lejos.
Ruidos Bien, molestos. la los cocina, ruidos molestos, la ¿cierto? música muy fuerte. ¿Uno puede contaminar con ruido? Sí, Sí, es profe, contaminación auditiva. en el área Sí, mía que profesor. trabajo, contaminamos acústicamente. Bien, ¿usted trabaja en la Constru, maestro? Sí, profe. Finalmente hay las máquinas, los ruidos golpeando, ¿cierto? En la ciudad generalmente contamina. La ciudad generalmente contamina harto. Por ejemplo, en la mañana cuando hay harto auto, el bocinazo. De hecho, a mí me pasa que yo soy bien de sueño ligero. Y cuando la ciudad, como entre comillas, se activa, yo siento los autos pasar, siento como la circulación, el camión de la basura a lo lejos, los perros. Y eso me despierta el tiro. Automáticamente a las 6:20 de la mañana. ¡Pa! Digo yo, ah, ya. Veo la hora, ando por ahí. ¿Cierto? Pero eso si ocurriera a las 10 de la noche, no sería grato, ¿no? No, Cuando pues. ya hay que acostarse o no. No, po. Uno siente el tiro a los basureros, profe. Yo cuando lo siento dicen, ay, vienen los pipiones. Ahí al tiro vienen. En la minería de explotación. O de repente, no sé, por la vecina que tiene 4 perros y ladran. Le molestan a todo menos a la vecina. ¿Sí o no? Nosotros Y de tenemos repente eso pedos contamina mudos. también. A ver, dígame. Yo tengo dos pedos mudos. 2 perritos mudos. Está bien igual, hay que educar a los perritos también. Entonces el texto dice más o menos así. La contaminación acústica, un enemigo silencioso. Recordar, lectura primero para identificar el tema y después para las ideas principales y responder preguntas. Y dice, la contaminación acústica se define como la presencia de ruidos o vibraciones en el ambiente que por su volumen o persistencia resultan perjudiciales para la salud y el bienestar. A diferencia de la contaminación del aire o del agua, el ruido no deja residuos físicos visibles ni se acumula en el entorno, lo que genera una falsa sensación de inocuidad, como de comodidad ahí. Sin embargo, este fenómeno es uno de los problemas ambientales más críticos en las zonas urbanas, afectando la calidad de vida de millones de personas sin que muchas veces sean conscientes de su origen. El crecimiento desmedido de las ciudades ha convertido, lo que hablábamos ahí con el maestro, al transporte y a la actividad industrial en las principales motores de este problema. El rugido constante de los motores, el uso indiscriminado de bocinas y el tránsito de aviones sobre zonas residenciales crean un paisaje sonoro saturado. A estos factores externos se suma el ruido derivado de la construcción y el comercio, factores que transforman, ¿cierto?, el espacio común en un entorno hostil donde el silencio se vuelve un recurso escaso y difícil de encontrar. Desde el punto de vista médico, la exposición prolongada a niveles de ruido elevados no es solo una molestia, sino un riesgo cardiovascular real. El cuerpo humano reacciona ante el ruido excesivo, activando mecanismos de defensa que elevan la presión arterial y aumentan la frecuencia cardíaca. Estos efectos fisiológicos pueden derivar en patologías graves a largo plazo, además de la evidente pérdida progresiva de la capacidad auditiva. Una condición que suele ser irreversible y que afecta la comunicación social del individuo. En el plano mental, el exceso de ruido altera profundamente la salud psicológica y el rendimiento intelectual. La dificultad para concentrarse en tareas complejas y la interrupción constante de los ciclos del sueño genera cuadros de fatiga crónica, irritabilidad y ansiedad. Para una persona que vive en un entorno ruidoso, el cerebro nunca llega a desconectarse por completo, lo que debilita el sistema inmunológico y reduce la capacidad de respuesta ante las exigencias de la vida cotidiana y laboral. Finalmente, combatir la contaminación acústica requiere un compromiso compartido entre las políticas públicas y la conciencia ciudadana. Ahí hay como un poquito de opinión, ¿se dan cuenta? Es fundamental que las autoridades implementen normativas que regulen los decibelios, permitiendo y promuevan una planificación urbana que incluya barreras vegetales y mejores materiales de aislamiento. Al tiempo, cada ciudadano debe comprender que su derecho a generar ruido termina donde comienza el derecho al descanso del prójimo, entendiendo el silencio como un componente esencial de la salud pública. ¿Se dan cuenta? Este texto de cierta forma te cuenta los efectos de la contaminación acústica, ¿cierto? Y te da soluciones, pero después te da un pedacito del texto que igual da una opinión, ¿cierto? Dice como hay que generar conciencia, el silencio es un bien escaso, ¿cierto? Te dice el texto. Y eso igual es una opinión, un pedacito. Pero el texto finalmente a ti te busca educar de lo que es la contaminación acústica.
Chiquillos, mira, me voy a colocar acá para que vean por lo menos tres párrafos, ¿sí? Y yo los otros tres son otros, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los otros dos párrafos se los voy a colocar acá en el chat para que lo lean, ¿ya? Y van a responder las preguntas de alternativas, que son cinco. Este texto igual es larguito, un poquito más que los que hemos estado leyendo. Chuta, me pasé por 50 palabras. De la salud pública. Ah, me voy a cortar acá. Vamos ahí. Bueno, de entendiendo. Y vamos a colocar acá esta parte como cortadita acá abajo. ¿Sí? Esto de los 1000 caracteres es una molestia. Y ahí estaba la partecita que faltaba. Y ahora yo les voy a dar cinco preguntas que están acá abajo. ¿Ya? Que se las voy a colocar también en el chat. Entonces yo les voy a dejar proyectado el texto, por lo menos la primera parte. ¿Ya? Y después vamos a intentar responder estas cinco preguntas. Bueno, ustedes chiquillos llevan una seguidilla de acierto, nos estaba yendo bien en las preguntas, ¿cierto? Pero si usted se equivoca en alguna que otra pregunta, no hay problema porque estamos aquí finalmente para solucionar eso, ¿ya? Así que atención, vamos a ir viendo, vamos a cortar la pregunta 3, ¿cierto? Ahí hay dos preguntitas, les voy a pasar las otras tres. Vamos a ir cortando este trocito aquí. Esta parte es la que me cuesta a mí, que soy un poquito ñurdo con los métodos de tecnológicos yo, pese a que estaba acá en lo tecnológico. Y acá tengo la última pregunta que se la estoy colocando en el chat, como ustedes están viendo acá. Y ahí lo tienen. Bien, chiquillos, en el chat están las preguntitas, ¿ya? Y los dos párrafos finales del texto. La idea es que ustedes lean bien, revisen, vean las preguntas y logren finalmente responder esas preguntas, ¿ya? En esta parte, siendo las 8:35 prácticamente, yo me voy a colocar acá en silencio, en la oscuridad, mientras usted finalmente responde las preguntas. Tenga a mano una libretita, alguna hojita, etcétera, ¿ya? Para que coloquen las respuestas y ojalá que tengamos todo bueno, estaría muy bien. Esta va a ser una pasada por encima sobre los textos positivos porque desde ya este mes junio vamos a ver los textos de los medios de comunicación, ¿ya? Así para que estén atentos, ¿bien? Comience nomás. Cualquier cosita me pregunta o me avisa si necesita ayuda o ocho cincuenta revisamos.
¿Qué le pasó a don Julio? No, Trinidad, ¿o no? ¿Qué le pasó? Que se asustó. Recuerden siempre revisar una vez más, eso es importante también. Cualquier cosa que esté aquí. Los veo, los veo.
Vamos a ver cómo nos fue. En unos minutitos más, leemos el texto, revisamos. Ojalá que nos vaya muy bien. Ya, chicos, vamos a retroalimentar. Mira, el texto es largo, pero no es tan difícil, al menos en términos de la alternativa. Vamos a revisar. Una vez revisemos, vamos a dar terminada la clase, no hay problema. Es un texto de 5 párrafos, de 6 en realidad, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y acá finalmente yo tengo las preguntas de alternativas. Acá te dice el tiro, según el primer párrafo del texto, ¿cuál es una característica distintiva de la contaminación acústica en comparación con la contaminación del aire o del agua? ¿Cierto? Vayamos acá, po. Al tiro te dice que hay que ir al primer párrafo. Dice, la contaminación acústica se define como la presencia de ruidos o vibraciones en el ambiente que por su volumen o persistencia resultan perjudiciales para la salud y el bienestar. Hasta ahí es una definición de lo que es la contaminación acústica, ¿cierto? Y acá dice, a diferencia de la contaminación del aire o del agua,
Y ahí tenemos finalmente la respuesta. La puedo subrayar yo con amarillo. A diferencia de la contaminación del aire o del agua, el ruido no deja residuos físicos visibles ni se acumulan en el entorno. Por lo tanto, si yo leo la pregunta acá, según el primer párrafo del texto, ¿cuál es la característica distintiva en comparación con las otras contaminaciones? La correcta aquí es la alternativa B B. de broma. ¿Cierto? ¿Cierto? Dice, solo se produce en los centros de las grandes ciudades, eso es de otro párrafo. Es el único tipo de contaminación que afecta a la salud humana y las otras contaminaciones, eso es mentira, de hecho. Y D, que sus efectos desaparecen inmediatamente cuando el ruido cesa. No, de hecho, eso no lo podemos inferir a ciencia cierta. Bien, después dice, ¿qué relación establece el texto entre el ruido constante y el rendimiento intelectual de una persona? Y eso nosotros lo tenemos acá en el párrafo de acá, en el penúltimo. Dice, en el plano mental, el exceso de ruido altera profundamente la salud psicológica y el rendimiento intelectual. La dificultad para concentrarse en tareas complejas y la interrupción constante de los ciclos del sueño genera cuadros de fatiga crónica, irritabilidad y ansiedad. Para una persona que vive en un entorno ruidoso, el cerebro nunca llega a desconectarse por completo, lo que debilita el sistema inmunológico y reduce la capacidad de respuesta ante las exigencias de la vida cotidiana y laboral. Si yo voy acá, ¿cierto? Me encuentro con que, oh, lo de la ansiedad está justamente acá, po. Yo voy acá, ¿cierto? Y dice, la dificultad para concentrarse en tareas complejas y la interrupción constante de los ciclos del sueño generan cuadros de fatiga crónica, irritabilidad y ansiedad. Por lo tanto, la respuesta correcta en la pregunta 2 es la alternativa C de casa, que está ahí subrayada, ¿cierto? ¿Por qué no las otras? Dice, el ruido actúa como un estímulo que mantiene el cerebro habla de eficiencia. No, porque eso está todo lo contrario con la fatiga. B, el cerebro se acostumbra al ruido eliminando cualquier efecto negativo. Tampoco, ¿cierto? Porque es contaminación, no puede tener efectos positivos, ¿cierto? Y después habla de que el desempeño laboral mejora, eso tampoco es lo correcto. Por lo tanto, acá la 2 es la C. Después dice, a partir del tercer párrafo se puede inferir que la pérdida de audición causada por el ruido excesivo es particularmente grave porque... Entonces acá a ti te dice que tienes que ir al párrafo 3. Vamos al párrafo 3 entonces. Leímos el cuarto, vamos a leer ahora el tercero. Dice, desde el punto de vista médico, la exposición prolongada a niveles de ruido elevados no es solo una molestia, sino un riesgo cardiovascular real. Ya ahí en amarillo. El cuerpo humano reacciona ante el ruido excesivo activando mecanismos de defensa que elevan la presión arterial y aumentan la frecuencia cardíaca. Sígame aquí en esta parte. Estos efectos fisiológicos pueden derivar en patologías graves a largo plazo, además de la evidente pérdida progresiva de la capacidad auditiva. Es decir, usted si se expone a esto va quedando sordo, una condición que suele ser irreversible y que afecta la comunicación social del individuo. Y eso de la comunicación social es muy importante, porque si yo voy acá a la pregunta 3 dice, a partir del tercer párrafo se puede inferir que la pérdida de audición causada por el ruido excesivo es grave porque afecta la capacidad de las personas para interactuar socialmente y comunicarse. ¿Por qué? Porque finalmente las personas van quedando de cierta forma sordas. Déjenme de mentiroso. Todos tenemos una tía generalmente, no sé por qué, que hay que repetirle como 10 veces las cosas. Oiga, tía, ¿cómo está? Ah, tía, ¿cómo está? Ah, hijo, bien. Y eso es finalmente por la contaminación acústica. ¿Bien? 4. ¿Cuál es la intención principal del autor al afirmar en el último párrafo que el silencio es un derecho vinculado a la salud pública? ¿Ya? Es que finalmente que el silencio tiene que ser visto como una necesidad importante. Por lo tanto, acá la correcta es la alternativa A, ¿cierto? Argumentar que el silencio debe ser visto como una necesidad habitual y no como un simple lujo, ¿cierto? El silencio no solamente está en los bosques, también puede estar en tu casa. Y eso es importante. Y 5, considerando el texto en su totalidad,
¿Cuál de las siguientes conclusiones sobre la solución al problema es la más acertada? A. La tecnología es la única herramienta capaz. Absolutos nunca. La A no es, ¿cierto? B. La solución depende exclusivamente de que cada individuo compre materiales aislantes para su hogar. Mira, ideal tener materiales aislantes, pero ¿esa es solamente la solución? No. Y acá la C, mira, es necesario un esfuerzo combinado entre leyes del gobierno y la responsabilidad de cada ciudadano. Y acá nosotros tenemos la respuesta correcta, ¿cierto? Que Sí. es la alternativa C de casa. Bien, pregunto en el chat, en el micrófono, chiquillos, ¿cómo les fue? ¿Bien? ¿Más o menos? Bien, Bien, ¿Cómo a lo mí me fue bien, sintieron? bien, profesor. profe. Les fue bien, ¿cierto? Se dan cuenta que a pesar de que es un texto distinto a los que veníamos leyendo, las técnicas nos sirven. Cuando yo leo por párrafo, saco la idea principal, las preguntas a ti te dicen dónde tienes que ir también. Eso es importante, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier técnica de lectura, el antes, durante y el después, puede ser aplicado a todo tipo de texto finalmente. Bien, chiquillos, nos quedan 4 minutos para terminar. Vamos a dejar acá cerrada la sesión. La siguiente clase vamos a partir con los textos de los medios de comunicación, que también son de las mismas intenciones, pero el soporte es distinto. Y que nos vaya bien. Ya hemos ingresado a junio, estamos casi llegando a la mitad de todo este periplo. Y nos va a ir bien, ténganse fe. Vi harta ansiedad ese día que los conocí, pero esa ansiedad va a ir bajando en la medida que vayamos mejorando. Así que ánimo, fuerza, nos va a ir bien. Y nos vemos la próxima semana, el día jueves. ¿Bien? Chao, que estén bien. Chao, Chao, profesor, profe, muchas Chao, gracias. profe, cuídense. gracias. Igual, Descanse. chiquillos, que estén bien, cuídense, descansen. Mañana es viernes, así que alegría, alegría. Bien, chao. Toda